Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta edición del 12 de marzo de este 2026. Estamos en el día jueves, muy cerca ya del fin de semana, y en lo que va de la noticia creo que sigue siendo lo importante a nivel nacional y también internacional, es que la guerra o esta incursión militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya va en su 13º día. Se habla de que han habido ataques recientes ya no solo desde el bando americano e israelí contra los iraníes, sino también los contraataques. A esto habrá que prestarle mucha atención y es lo que les venimos diciendo. Parece que, lamentablemente, tanto la prensa progresista como también los medios de comunicación de derecha están llevando adelante una propaganda de un triunfalismo que nos parece es excesivamente optimista. Y no porque no querramos que le vaya bien a los Estados Unidos, no porque no querramos que esta guerra termine de una buena vez, sino porque nos parece que al hacer solamente una fijación o poner una sola manera de ver este conflicto, pues estamos engañándonos y estamos engañando a la gente que nos sigue. O por lo menos la vamos a confundir. Tal vez la palabra no es engañar, pero por lo menos vamos a dejar a mucha gente confundida al momento que estén esperando una cosa y de pronto empiecen a salir otras. Un conflicto armado como el que se está llevando adelante en este 13º día no es simplemente como, por ejemplo, la incursión que hace las fuerzas de los Estados Unidos en Venezuela, que demuestra al mundo que tiene la capacidad militar para poder ingresar, incluso burlando la defensa, sacando a un dictador como lo es Nicolás Maduro Moros, traerlo hasta la justicia estadounidense, presentarlo ante la justicia y ahora mismo siendo juzgado. No. Lo que está pasando en Irán no tiene nada que ver. Si usted tenía una idea de que era solamente una simple demostración de cuán poderoso es el ejército de los Estados Unidos, no va por ahí. Se han hecho ataques a lo que entendemos es el corazón o el centro neurálgico de la economía iraní, el petróleo. Se han bombardeado lugares de producción de petróleo. Ahora los iraníes acaban de responder en un ataque hacia los estadounidenses, allá en el estrecho de Hormuz, que como le vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es el núcleo del problema. Porque la gente dirá, no, el problema es la guerra que se está llevando adelante o la incursión militar que han llevado adelante Israel y Estados Unidos. Y a partir de ello, pues ataques y contraataques, y no solamente contra los que atacan, sino contra los vecinos de la región. No. Tenemos que ver ahora este conflicto en su verdadera dimensión. Mientras no salga petróleo de Oriente Medio o de estos países que son los que diríamos son los principales en la exportación del petróleo y lo hagan a través del estrecho de Hormuz, pues entonces la economía del resto del mundo va a quedar paralizada. Si usted no lo quiere ver todavía, le digo, vaya uniendo cabos, vaya poniendo las piezas en su lugar para que así usted pueda entender la figura en general. Se supone que ya tenemos días que están dejando de producir petróleo y aquellos que ya habían producido petróleo y tienen un compromiso de poderlo entregar, le estoy hablando de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la misma Irán, los países que están ahí en el Golfo, se supone que han dejado de producir. Veamos cómo afecta esto a los intereses de la región, que como le decía el día de ayer, muchos de estos que están directamente afectados todavía están en silencio, porque todavía hay la promesa por parte de Estados Unidos de poder controlar, de estabilizar los mercados financieros a través de la venta o el suministro del petróleo. ¿Qué han hecho el día de ayer?
ante la necesidad de que, por ejemplo, India y China, que son grandes consumidores y dependientes además del petróleo que sale del Golfo, de la zona del Golfo, pues entonces han llevado a esta instancia reguladora del petróleo internacional para que liberen los barriles de petróleo que generalmente son dispuestos para situaciones de emergencia. ¿Es algo nuevo? No, no lo es. En cada uno de los conflictos que amenazan la estabilidad de la región y la economía global, generalmente este organismo internacional sugiere para que los países que tienen grandes reservas acumuladas precisamente para estas situaciones de emergencia puedan liberar los barriles de petróleo. ¿Con qué razón? Para poderle proveer a aquellos países que necesitan de esta energía para mover sus industrias. ¿Cuáles son las industrias ahora mismo que son más afectadas y las que más van a demandar? Y que si no se les atiende, pues entonces va a haber una respuesta que nos imaginamos no será la esperada de un aliado o por lo menos de alguien que no quiere meterse o entrometerse en este conflicto armado. Propiamente le estoy hablando de China. China es uno de los que más compra petróleo de Irán. Y que el petróleo, no solamente de Irán, sino de toda esta zona del Golfo, le llega para la producción de sus exportaciones. China es la encargada de regar su basura de productos a nivel mundial. Y le guste o no reconocerlo, pues lamentablemente China ha copado gran parte del comercio mundial. Pero esto no lo lograría si no es con energía barata. Por eso es que China durante años se ha aprovechado de que Irán ha estado vendiendo petróleo por debajo, o podríamos decirlo fácilmente como un mercado negro, y además a precios irrisorios. Sin mencionar que China es una de las únicas naciones, o de las pocas más bien, que está comercializando o está comprando el petróleo pagando en su moneda local. Recuerde usted que después de la Segunda Guerra Mundial y también durante la década de los 70s, inicios de los 80s, se logra firmar un acuerdo internacional, bajo presión por supuesto de los Estados Unidos, para que el petróleo se venda en dólares americanos. O sea, para comerciar el petróleo se lo debe hacer en dólares americanos como una divisa universal. Independientemente de este acuerdo internacional que existe, que se ha ido cumpliendo a lo largo de los años, China ha dejado de hacerlo. Para que usted tenga una idea, cuán atrevida es la postura de los chinos. Y detrás de ellos, una vez que se desata esta guerra de Rusia contra Ucrania y que se empieza a hacer sanciones contra Rusia, pues muchos países que forman parte de los BRICS también tomaron la misma decisión que China y empezaron a comprar o vender estos recursos energéticos con monedas locales, haciendo un desafío flagrante y claro a lo que es la hegemonía económica de los Estados Unidos. Pero claro, teníamos una administración demócrata, una administración realmente débil que dejaba a los Estados Unidos, pero muy por debajo con Joe Biden, donde se aprovecharon muchos de estos que llamamos las némesis o enemigos internacionales que nada bueno quieren para nosotros. El tema es que ahora mismo esta China, que hace declaraciones sobre condenar los ataques que hace Israel y Estados Unidos a Irán, de todos modos no toma acción, porque está esperando que Estados Unidos, con los demás organismos internacionales, regulen y estabilicen el mercado. Para ello, el día de ayer, hacen el anuncio de que se van a liberar barriles de emergencia. Con eso seguramente se va a poder estabilizar por unos cuantos días o quién sabe por unas cuantas semanas. El problema es que ya el costo del barril del petróleo ha superado por mucho los $100 el barril. Y esto está llevando a que tanto las bolsas de valores como también aquellos especuladores empiecen a manejar precios empezando por lo más básico, lo necesario. Y no me estoy refiriendo a la comida. Me estoy refiriendo a la gasolina o el diésel. ¿Por qué este es un producto de primera necesidad hoy en día? Porque es a través de este producto que se mueven los trabajos, que se mueven las sociedades. Solamente usted dele una miradita, no sé si maneja o no maneja o es que simplemente se queda en casa, pero agarre su vehículo y dése una vuelta por los highways, las autopistas, y fácilmente se va a dar cuenta de la cantidad de carros que por día están transitando y cada segundo. No es que una cantidad de carritos van a pasar cada 10 minutos, no.
Cada segundo se mueven millones de vehículos en los Estados Unidos y de igual manera como lo hacen en los Estados Unidos, también lo hacen en otros países emergentes o igual países de primer mundo que tienen alta producción. Entonces, la gasolina es necesaria igual que el diésel para movilizarse. Y ya ni hablar esta industria aérea, porque también necesitan gasolina para los aviones. Entonces, la economía hoy está fuertemente ligada a cualquiera de estos sucesos que se puedan dar como un conflicto armado. Lo interesante es que tenemos a principales medios de comunicación, de izquierda y de derecha, conservadores y republicanos, que están mostrando un ambiente, creo, extremadamente triunfalista, cuando recién estamos viendo la respuesta por parte de Irán con este ataque, por ejemplo, o lo que dice, por ejemplo, la información de Breitbart de que un petrolero estadounidense entre los alcanzados por los drones iraníes. Le digo, para que usted tenga una idea, Irán y sus aliados en el Líbano continúan lanzando ataques, incluyendo contra petroleros en el Golfo, mientras que Israel afirma haber logrado importantes impactos en la infraestructura del CGRI durante la noche. Arrestos tras atentados con bomba en la Embajada de los Estados Unidos, creo que es otro de lo más destacado que tiene esta información, y déjeme hacer una lectura rápida para otra vez volver con lo que les hablaba sobre este ambiente triunfalista que nos están presentando los principales medios de comunicación. Dice arresto tras arresto con bomba en la Embajada de Estados Unidos. En Oslo, Noruega, fue sacudida por una explosión la madrugada del fin de semana. Ahora la policía noruega ha realizado sus primeras detenciones, deteniendo a 3 hermanos de origen iraquí bajo sospecha de delitos terroristas. El artefacto explosivo improvisado era muy potente, según ha declarado la policía. También Irán está lanzando drones marítimos contra los petroleros. Al menos 3 fueron alcanzados de estos petroleros por Irán en el Golfo durante la noche, 1 frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y 2 frente a Basora, en Irak. Tenemos imágenes de uno de los ataques de Irak que son muy dramáticas, una enorme bola de fuego en el aire. La BBC afirma que uno de los buques afectados frente a la costa iraquí, el Safesea Bishmu, es de propiedad estadounidense, pero lleva bandera de las Islas Marshall. Esta práctica permite a los armadores operar sus embarcaciones con menos cargas regulatorias y pagando menos costos. Aquí solamente un paréntesis. Si esto tuviera bandera americana, yo me imagino que el Congreso de los Estados Unidos ya tendría que estar considerando el poder llevar esto ante votación, me imagino, o ante considerar siquiera que el Congreso actual tendría que decidir sobre si declarar la guerra o no a Irán, pero eso solamente es una pausa que le estoy diciendo. El segundo petrolero atacado frente a Irak es de propiedad griega y tiene bandera maltesa, según la BBC. El tercero atacado frente a Emiratos Árabes Unidos es de propiedad china y tiene bandera liberiana. Curiosamente, la emisora señala que el buque transmitía China Owner en el momento del ataque, pues los armadores considerados que anuncian que no eran parte del conflicto los protegería de los ataques erróneamente, como se lo ha comprobado. Bueno, a esto creo que solamente hay que añadir que misiles y drones continúan atacando Israel. Se produjo un importante bombardeo de cohetes y drones desde el Líbano contra Israel durante la noche. Esto lo ha informado The Times of Israel, señalando la controversia generada hoy por la presunta falta de información suficiente por parte de las fuerzas de defensa de Israel. La FDI afirmaron que intentaron mitigar el ataque atacando los lanzamisiles en el Líbano y derribando cohetes y drones que se dirigían a Israel. En total se lanzaron 200 cohetes y las FDI afirmaron que la mayoría fueron interceptados o impactaron sin causar daños. Ahora, solo otro paréntesis. Cuando hablamos, por ejemplo, de la FDI y también de la propuesta israelí en temas de defensa, pues si le venden este sistema de defensa a los países aliados, como por ejemplo el Gran Domo, que supuestamente resiste cualquier tipo de ataques, y se confirma que puede que sean drones, puede que sean misiles, cohetes, ultrasónicos, lo que sea, que termine pasando esa barrera de defensa, pues cómo queda parada no solamente la defensa israelí,
sino también la promesa de Estados Unidos de proteger a los vecinos, que lo que quieren es que esto de una vez termine para que ellos sigan avanzando con nutrir de energía o de petróleo a el resto del mundo. Pero le decía, lo grave es que nosotros estamos teniendo dentro de los Estados Unidos, y creo fuera también en la prensa internacional, este ambiente sensacionalista y extremadamente optimista de que la guerra la estamos ganando, pero con todo. Y puede que las cifras estén acompañando lo mismo, y nada raro que lo que presente Peter Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, pues indique que realmente Estados Unidos está apabullando, pero con todo, la parte de arsenal militar de Irán. Aquí el tema es qué va a pasar después. Porque hasta ahora, en 13 días, estamos viendo que se están atreviendo a atacar. Ahora, resulta también que nos parece interesante que por parte de los iraníes ya han dado a conocer, entiendo yo que es algo que debería preocuparnos, es la respuesta de este líder supremo, el nuevo ayatolá, que llegaría a ser el hijo de Khamenei, que fue asesinado. Pues ahora el nuevo líder supremo impotente de Irán publica su primera declaración después de los informes de que está en coma y le amputaron una pierna. Bueno, esto es lo que habían dicho, ¿no? Que después de los ataques que habían acabado con la vida de Khamenei, del ayatolá Ali Khamenei, pues el hijo había quedado gravemente herido. Pero pues ahora resulta que este Mojtaba Khamenei ha publicado supuestamente su primera declaración hoy, prometiendo usar la palanca de cerrar el estrecho de Hormuz al transporte internacional de energía, después de que circularan pues estos informes de que estaba en coma y le habían amputado una pierna después de resultar gravemente herido en los ataques estadounidenses e israelíes que mataron a su padre y otros miembros de su familia. Dice la declaración de este nuevo Khamenei: les aseguro a todos que no dudaremos en vengar la sangre de sus mártires. La represalia que tenemos en mente no se limita solo al marítimo del gran líder de la revolución, Ayatollah Ali Khamenei. Más bien, cada miembro de la nación martirizado por el enemigo constituye un caso aparte en el expediente de la venganza. Así, en esos términos, dice la declaración. Pero continúa. Nuestro sincero agradecimiento a nuestros valientes combatientes que en un momento en que nuestra nación y amada patria han sido injustamente atacadas por los líderes del frente de la arrogancia, han bloqueado el camino del enemigo con sus poderosos golpes y disipado su ilusión de poder dominar nuestro amado país y posiblemente dividirlo. Khamenei también dijo: si se niega, tomaremos de sus activos la medida que consideremos apropiada, y si eso no es posible, destruiremos sus activos en la misma medida. La amenaza es directa, y yo creo que esto era lo que se esperaba, porque estamos en un conflicto armado. Y se esperaba que estén dando un contraataque. Y parece mentira, pero algunos de estos medios triunfalistas se les olvida que Benjamín Netanyahu tiene décadas. Fíjense las declaraciones que hace a través de las Naciones Unidas o igual en cualquier medio de prensa, donde aprovecha espacios para poderle decir a la gente que Irán está construyendo un arma de destrucción masiva, que Irán ya tiene un arma atómica y un montón de cosas que prácticamente se repiten de una forma muy consistente. Hasta ahora no se ha demostrado, o por lo menos creo que no ha mostrado el secretario de prensa o el presidente Donald Trump, que hayan encontrado esas dichosas armas, disculpe la palabra de dichosas, pero esas mentadas armas atómicas. Se supone que ya se ha destruido en el anterior ataque muchas de estas instalaciones nucleares para evitar que tenga acceso a armamento nuclear. Y se supone que todavía había más de esto porque era la principal amenaza. Sin embargo, no vemos que hasta ahora se haya encontrado ninguna de estas armas. Se ha vencido, o por lo menos se ha asesinado o se ha matado, como quiera usted mejor llamarlo, a estos líderes que forman parte o formaban parte
de esta dictadura teocrática que abiertamente declaraban muerte a Estados Unidos y a los infieles. El tema parte porque ahora que recién se sabe de esta declaración que de alguna manera confirma que el hijo de Khamenei está vivo, que es el nuevo sucesor, aunque no haya asistido a su investidura o a la ceremonia de transición de poder, y esto también era a lo que llevó a muchos de la prensa internacional a decir que estaba herido, en coma o amputado, pero por lo menos con esta declaración se cree que está vivo, y a partir de ahora, o por lo menos a partir de estas declaraciones, es que los yihadistas van a acudir a su llamado, o eso es lo que entendemos. Tan pronto como esto sucede, a la vez ya han estado haciendo estos ataques. Veíamos que son 3 buques petroleros atacados, entre ellos uno que se supone es de propiedad de los Estados Unidos, pero anda con otra bandera. Y hay otros 2 buques petroleros atacados, que eso significa o representa miles de barriles de petróleo para nutrir la demanda energética del mundo. ¿Cuál es la decisión que toma el presidente con relación a esto? ¿O qué es lo que nos transmite el presidente Donald Trump para nosotros tener una idea de lo que está pasando en medio de este conflicto armado? Pues lo que dice en su declaración es que está dando a conocer o confirmando implícitamente que existen células terroristas durmientes y de posibles ataques con drones iraníes en California. El presidente Trump ha revelado ayer que ha sido informado sobre la posibilidad de que células terroristas iraníes durmientes se activen para atacar a estadounidenses. El presidente indicó estar al tanto de un alarmante memorando del FBI emitido a las fuerzas del orden en California, en el que advierte que Irán podría desplegar drones desde una embarcación frente a la costa del Estado Dorado para atacar el territorio continental. Sí, se está investigando, pero están sucediendo muchas cosas y lo único que podemos hacer es tomarlas como vienen, dijo el presidente a los periodistas tras regresar a Washington luego de un viaje a Kentucky. La guerra en sí se está librando de la mejor manera posible. Culpó al expresidente Joe Biden de la posible presencia de terroristas aliados con Irán en Estados Unidos. Dijo además, me han informado sobre estas células durmientes iraníes y mucha gente entró a través de Biden con su estúpida frontera abierta, pero sabemos dónde está la mayoría de ellos. Creo que los tenemos en la mira a todos. El FBI había alertado a los funcionarios estatales sobre la amenaza de origen iraní ya en el mes de febrero, pero el gobernador de California, Gavin Newsom, no dejó que eso le impidiera criticar la operación militar del presidente Donald Trump. Ahora, le decía, implícitamente se confirma que existen de estos presuntos terroristas que están dentro de los Estados Unidos. Y no es novedad. Y yo creo que el presidente Donald Trump se queda corto al hacer una mera acusación de que, o digo, una simple acusación de que durante la administración Biden, a través de la frontera sur, con estas políticas de fronteras abiertas, también se hayan metido muchos de estos yihadistas, de estos extremistas, de estos radicales. A esto hay que añadir que mientras el presidente musulmán Barack Hussein Obama, que fue uno de los que más deportó, más millones de inmigrantes hispanos deportó, y esto seguramente le va a doler mucho a los demócratas, pero Barack Hussein Obama, mientras deportaba millones de inmigrantes hispanos, estaba permitiendo el ingreso de cientos de miles de musulmanes. Qué contradictorio, ¿verdad? No es novedad y tampoco es sorpresa cuando tú escuchas decir en sus disertaciones al musulmán Barack Hussein Obama que el cristianismo no era parte del inicio de nuestra creación como nación o a la vida independiente. Y después afirmar falsamente que el Islam ya es parte de la historia y cultura americana. Una cultura americana que está llegando a sus 250 años. ¿De dónde saca este sujeto estas ideas tan absurdas de decir que es parte de la cultura americana? Cuando el proceso de islamización es relativamente reciente.
digamos unas 2-3 décadas. Como 3 décadas, a lo mucho 4 décadas, pueden hacer que se imprima al Islam o esta cultura islamista como parte de la cultura americana. No lo es. Es una gran falacia. Como gran falacia se está vendiendo igual, o lo está tratando de vender Zohran Mamdani en Nueva York. No voy a entrar mucho en el tema, pero mire qué contradictorio, qué irónico, qué decepcionante. En el 2001 fuimos víctimas del peor ataque a los Estados Unidos en suelo americano. Nos destruyeron las Torres Gemelas. Nos mataron 3,000 personas en esos 2 edificios, además de acabar, o por lo menos hacer un grave daño a la economía nacional. ¿Quiénes lo hicieron? Según los datos, pues lo perpetraron los yihadistas. Sí, yihadistas. ¿A qué religión o a qué cultura cree que pertenecen? ¿A qué tradición pertenecen? Pues a la tradición islámica. Tal vez es un ala de las más radicales y seguramente no todos los musulmanes estarán alineados con el ala más radical. Pero mire qué vergonzoso. El Estado, que hace tan solo un poco más de 20 años fue duramente golpeado por musulmanes yihadistas, no por nada se empezó pues la guerra para ir a perseguir a Osama Bin Laden y sus secuaces, otros radicales extremistas radicales, yihadistas. Se emprendió una guerra de 20 años, donde igual perdimos muchísimo dinero. Pero parece que los neoyorquinos tienen una memoria bastante corta, o es que los comunistas, los socialistas demócratas, han hecho un excelente trabajo para borrar la historia y cambiar esa idea de que fuimos atacados precisamente por yihadistas. Y resulta que Zohran Mamdani, ahora sus reuniones del City Hall, esas reuniones de la ciudad para tratar temas de la ciudad, ahora lo están haciendo en alfombras árabes, o sea, islámicas, pues, para hacer sus oraciones. Y dentro del City Hall hasta hacen su tradición del rezo del Ramadán. Nuestra cultura de base cristiana está duramente, pero duramente atacada por esta islamización. Y parece que el resto de los Estados Unidos o no lo quiere ver o prefiere no verlo o simplemente callar por cobardía. Pero esto es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Y este anuncio que hace el presidente Donald Trump de que ellos saben y que el FBI ya sabe en qué lugar están, ha reconocido que además tienen idea o por lo menos saben a ciencia cierta en dónde están y que hay la posibilidad. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, que por un lado se diga que el gobierno tiene control o conocimiento de dónde están estas células terroristas, pero a la vez se tengan informes como este. 4 drones militares robados de Fort Campbell en Kentucky. Usted me dirá, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues le voy a leer. 4 drones militares fueron robados del Fort Campbell en Kentucky en una publicación de la página de Facebook de Fort Campbell del Ejército de los Estados Unidos. Un portavoz escribió que 4 sistemas de drones Skydio X-10D fueron robados del edificio del Batallón de Ingenieros de la 326ª División. El Departamento de División de Investigación Criminal del Ejército está ofreciendo una recompensa por información que conduzca a la cadena de los responsables del robo. Los drones fueron robados originalmente en noviembre del año pasado, pero Fort Campbell publicó información y fotos de vigilancia al público recién el 11 de marzo. Ayer, pues. El departamento ha emitido, el Departamento de la Armada, de la División de Investigación Criminal, ahora está dando una recompensa de $5,000 por información que lleve a estos sujetos. Bueno, a los sospechosos, pues, que se han robado. El ejército, dice, de Estados Unidos en Fort Campbell informa del robo de 4 sistemas de drones y necesita su ayuda para localizar a estos sospechosos. Según esta publicación en las redes sociales del Fuerte Campbell del Ejército de Estados Unidos, el Departamento de Investigación Criminal del Ejército ofrece $5,000 por información que conduzca al arresto y condena de los responsables de este robo. Pero entonces, fíjese las contradicciones. Por un lado, el presidente Donald Trump, pero más que todo, el Buró Federal de Investigaciones,
le asegura al presidente, y el presidente lo transmite, de que saben dónde están. Añadiendo a eso, usted puede revisar la página oficial del FBI. Hasta ellos mismos advierten de qué hacer y cómo prepararse en el caso de que exista un ataque masivo por parte de estos yihadistas. Entonces tú tienes, a través de la parte oficial del gobierno actual, diciéndote que sabemos dónde están, sabemos quiénes son, pero tienes por este otro lado ofreciendo una recompensa de $5,000, que yo ni siquiera sé si $5,000 valdrá cada uno de esos drones. Pero no se robaron uno, no se robaron dos, se robaron 4. Pero le doy más datos para que usted vaya viendo que existen contradicciones que vale la pena tomar en cuenta. Y ojo, le vuelvo a insistir, cuando hacemos periodismo de investigación, pero sobre todo cuando nos alineamos con este noble oficio, más allá de lo que nosotros podemos ser fervientes defensores de los valores conservadores, alineados con la filosofía republicana, también no podemos dejar de ser objetivos. ¿Por qué? Porque si solamente levantamos la bandera, aplaudimos y apoyamos con fanatismo, enceguecidos, pues no vamos a ver la realidad. Una realidad que se está tratando de ocultar, o tal vez está tratando simplemente como que vamos a meter todos estos problemas debajo del tapete. Entonces llegamos con aires de triunfalismo. Y ojo, no estoy hablando de la guerra. Me estoy refiriendo a las elecciones de medio término. Mientras la gente siga pensando en ese ambiente triunfalista de que lo ganamos todo, lo tenemos todo, no necesitamos de nadie, por debajo estamos viendo que no existe la solidez para llegar a una elección de medio término que le permita garantizar al presidente que tenga la mayoría en el Congreso. Y ahí es donde yo veo el verdadero problema. Cuando se tienen aires tan triunfalistas o extremadamente positivista, entonces la gente se confía demasiado. ¿Estamos ganando la guerra? Pues vamos a creer que estamos ganando la guerra. Seamos patriotas. Y yo estoy de acuerdo que la capacidad militar de los Estados Unidos está muy por encima de la de Irán y de cualquier otra nación. Pero eso quita la realidad de que ahí están durante 20 años preparándose los yihadistas iraníes y que no van a hacer nada. Y que después de recibir ataques, bombas, cohetes y todo lo demás, ¿ellos nos van a devolver rosas? Ahí es donde va mi preocupación. Y cuando lo trasladas eso a la política doméstica de los Estados Unidos, pasa lo mismo. Cuando existe un aire de excesivo triunfalismo, entonces hay un exceso de confianza que no nos permite consolidar desde abajo las bases que van a hacer que exista o no una mayoría en el Congreso republicano, o que por lo menos se mantenga. Por eso lo invito siempre. Cuando hagamos estos análisis, no vaya a pensar que estamos tratando de ahora volvernos demócratas, o ahora nos estamos yendo con los progresistas, o que ahora nos vamos a volver antitrumpistas. No, para nada. Yo sigo creyendo en el trabajo del presidente Donald Trump. Que tiene sus desaciertos, pues tiene sus desaciertos. Que ha tenido grandes logros, los he aplaudido y los sigo dando a conocer. Pero lo que viene a continuación, para aquellos que hemos esperado, o por lo menos yo entiendo que los que hemos sufrido las políticas de censura, cancelación, toda esta agenda del DEI, agenda trans, agenda género, contra la familia, políticas de fronteras abiertas, políticas del gran reemplazo, todo este asistencialismo, asistencialismo estatal, todos los que hemos sufrido estos 4 años o los 8 años de Barack Hussein Obama, no queremos que se repita. Y apenas ha pasado 1 año y un poco más de la administración del presidente Donald Trump, que todavía le quedan 3, sí. Pero pueden ser 3 años en los cuales ya no se avance más si es que no se logra ganar, o por lo menos no se logra mantener la mayoría en el Congreso. Y todos los esfuerzos por querer contrarrestar a toda esta agenda globalista, esta agenda 2030, pues se va a ir para el tacho. Y la gente que no logre ver, sobre todo en el lado republicano, conservador, o la gente de MAGA que no logre ver esto, es porque está cegado por el fanatismo. Y está librando luchas innecesarias para simplemente contraatacar a lo que dice la izquierda, cuando en realidad lo que deberíamos hacer también es una mea culpa,
cuando deberíamos hacer una autorreflexión para ver también qué tan bien lo estamos haciendo y qué tan mal lo estamos haciendo. Y cómo parte de ese movimiento, cómo se puede hacer para llegar a más gente, no para alejar a más gente. Cómo los radicalismos también son malos, incluso para llevar adelante políticas buenas. Le dice a alguien que constantemente le critica al Partido Republicano, que utiliza, por ejemplo, el tema del inglés. Yo también estoy de acuerdo que por un tema de supervivencia y porque si has decidido vivir a los Estados Unidos, debes aprender el idioma. Más por un tema de supervivencia. Porque las leyes están escritas en inglés. En algún momento tal vez vas a tener que acudir a la corte y lo vas a tener que hacer en inglés. Incluso si te consiguen un intérprete, pues. Pero eso podrías verlo aquí en el estado de la Florida porque hay una gran cantidad de gente hablando español. Pero ¿y el resto de los otros estados? No es lo mismo. Sin embargo, si le critico este tema del idioma en español o en inglés al Partido Republicano, es porque dan por sentado de que en gran mayoría el hispano que ya logra un estatus legal y puede convertirse en ciudadano para votar, automáticamente se van para los demócratas. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque ellos son expertos en llevar adelante narrativas mentirosas y engañosas. Y tienen a los principales medios de comunicación de su lado. Entonces, para poder llevar adelante el verdadero mensaje de la filosofía republicana o igual de los valores conservadores, pues necesitamos espacios. Espacios que no está dispuesto a invertir el Partido Republicano. Ya lo hemos visto. Durante el 2020 no apoyaron. En las elecciones de medio término del 2022 no apoyaron. En las elecciones del 2024 tampoco nos apoyaron. Muchos de los que ahora están y siguen adelante con sus programas conservadores como este, lo están haciendo por su cuenta, sin ningún tipo de apoyo. Y ojo, no estamos esperando que directamente el Partido Republicano venga y dé dinero para llevar adelante programas conservadores, no. Sino que a través del Partido Republicano se consigan empresarios que estén dispuestos a invertir en este tipo de programas. Y no decir simplemente que al inglés y con el inglés, y el inglés y con el inglés. Hay gente que ya después de los 45, 50 años no va a cambiar, no va a estudiar inglés. Pero son ciudadanos americanos que votan, a quienes se les puede hablar, a quienes se les puede transmitir, a quienes se les puede informar lo que no les informan los principales medios de comunicación alineados a la izquierda. Pero sobre todo hacer un trabajo real de base, el cual permita llegar a estas personas, pero con información, no con mentiras ni con tergiversación. Y le decía, fíjese esto por acá, para que podamos hacer este análisis, como yo siempre sugiero, que sea un análisis concienzudo, honesto, sincero. Nos está diciendo el presidente Donald Trump que el FBI sabe dónde están estos yihadistas, que conocemos su ubicación y que tienen ya una idea de que si pueden o no atacar. Y por el otro lado tenemos a militares que salen a decir que les han robado aquí en los Estados Unidos 4 drones. Adicionalmente a ello, aquí hay un informe que también me parece que es interesante analizarlo. Según informes, la fiscal general Pam Bondi se ha mudado a una base militar protegida cerca de Washington, D.C., debido a una ola de amenazas de muerte de los cárteles de la droga y de aquellos enojados por su manejo de la investigación de Jeffrey Epstein. Fuentes no identificadas cercanas a Pam Bondi han confirmado al New York Times que el fiscal general se ha mudado, o la fiscal general, se ha mudado a un apartamento de D.C. en una base militar ya el mes pasado debido a preocupaciones de seguridad tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. La señora Bondi, dice el informe, es la última funcionaria del gobierno en mudarse a un cuartel fuertemente vigilado en instalaciones militares en la capital del país o cerca de ella, después de citar el peligro que representan los criminales, los adversarios en el extranjero y los manifestantes. Otros funcionarios que se han reunido o reubicado incluyen a Stephen Miller, el principal asesor de política interna del presidente y el arquitecto de su política migratoria de línea dura. El secretario de Estado Marco Rubio también se ha mudado. Kristi Noem, la todavía secretaria de Seguridad Nacional, ya va a salir a finales de este mes, y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Daniel Driscoll, el secretario del Ejército, también se ha mudado a una vivienda militar. Al igual que el secretario de la Marina, John Pilan, cuya casa en Washington resultó dañada en un incendio el año pasado. Ahora, ¿por qué le menciono esto?
Yo entiendo que por temas de seguridad, pues sí, habrá que ver que debemos proteger a los nuestros. Pero en los Estados Unidos, dentro de nuestras fronteras, aquí, que las autoridades locales tengan temor de salir a la calle. ¿Qué es lo que interpreto yo? Imagínense que el secretario de guerra o el secretario de Estado se están reubicando por el temor a un ataque. Y puede ser de cualquier lado. Puede ser que hay gente que no está de acuerdo con lo que hace ICE. Puede que gente no esté de acuerdo con lo que ha sido extraído Nicolás Maduro. Puede gente que no esté de acuerdo con esta incursión militar estadounidense israelí contra Irán. Pero ¿sabe qué es lo que a mí realmente me vuela la cabeza? Si estas personas, que de por sí ya tienen protección del servicio secreto, que tienen gente que los está rodeando para protegerlos, si esta gente tiene temor y son reubicados, imagínense nosotros. Y me refiero a cualquier ciudadano de los Estados Unidos, a cualquiera. Cualquier persona que vive en los Estados Unidos, si esta gente tiene temor, y nosotros, pobres individuos de a pie, que no tenemos siquiera, no sé, ni siquiera un chaleco antibalas para cubrirnos, ¿qué tipo de sentimiento deberíamos tener? Y si realmente también lo que se nos está ofreciendo por seguridad, porque yo entiendo que el presidente Donald Trump nos quiere no solo tranquilizar, sino nos quiere dar un mensaje de que no se preocupen, estamos nosotros vigilando y ustedes siéntanse seguros. Pero ¿cómo puedo estar seguro si quienes están al mando, quienes están recibiendo protección, no se sienten seguros aquí en los Estados Unidos, dentro de nuestras fronteras? Y esto le podríamos achacar fácilmente a los demócratas, a todos estos millonarios progresistas, a estos zurdos que están pagando a todos estos radicales de izquierda. Y podríamos acusar a medio mundo. Pero la realidad no la podemos descartar solamente porque tengamos afinidad con un partido, o con una filosofía, o con valores conservadores. La realidad es que incluso quienes hoy ostentan el poder tienen temor de andar por las calles. Y eso es lo que no se debería permitir. El ciudadano americano debe sentirse libre al andar por su país. Para ello, yo sigo insistiendo en que se debe impulsar para que se sigan limpiando las calles, porque hay mucho criminal que ha entrado. Y ojo, no voy a generalizar solamente que los inmigrantes hispanos, no, en general. Durante la administración de Joe Biden han venido de África, han venido de Oriente Medio, han venido de Rusia, han venido de China. No podemos simplemente mirar a un costado y decir que toda la inmigración es buena, no. Pero en términos generales tenemos que ser muy autocríticos. Estados Unidos antes era la garantía no solo de una vida próspera, sino también de una vida segura. Y hoy por hoy, lo que nos están mostrando muchos de estos actores políticos es que no existe esa seguridad de andar tranquilos por la calle. Ojalá se pueda mejorar, ojalá que sí. Y ojalá todos los estadounidenses estemos conscientes. Uno, de que mientras haya este conflicto armado, pues tenemos que tener mayores previsiones y tenemos que estar alertas, como lo ha advertido el FBI. Pero también hagamos un examen de conciencia. ¿Este es el Estados Unidos en el que queremos vivir? ¿Un constante estado de emergencia? ¿Una situación en la que no podamos ser libres de caminar en nuestro país sin miedo a algún tipo de represalia por alguno de los enemigos extranjeros y domésticos? Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz.
Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, también en YouTube y en TikTok. Bueno, en realidad todas las demás redes sociales. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, el espacio donde usted encuentra periodismo objetivo, informes variados y de igual manera programas, además de este, que seguramente le van a gustar. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Vamos a entrar a un tema que me parece que es importante mencionarlo, y para todos aquellos que siempre critican nuestro apoyo al respeto a la ley y al orden, hay datos que me parece que son importantes y muy reveladores que la gente conozca. Una investigación del Departamento de Justicia descubre que decenas de miles de no ciudadanos figuran en las listas de votantes. Decenas de inmigrantes ilegales ya emitieron sus votos. Una sorprendente nueva revisión federal de las listas de registros de votantes se ha descubierto decenas de miles de no ciudadanos, cientos de miles de inscritos fallecidos y numerosos registros duplicados. Esto según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los hallazgos explosivos fueron revelados por el fiscal general adjunto de Derechos Civiles, Harmeet Dillon, durante una entrevista con Just the News. Esta es la verificación federal de registros electorales más grande en la historia de Estados Unidos y proviene directamente del impulso agresivo del Departamento de Justicia en pos de una verdadera integridad electoral. La investigación, que actualmente abarca 16 estados que proporcionaron voluntariamente datos de registro de votantes, ya están revelando graves problemas en la infraestructura electoral del país. Cientos de miles de votantes fallecidos siguen activos. Decenas de miles de no ciudadanos, algunos sin ciudadanía, figuran en el censo electoral, listos para votar. Y eso solo en 16 estados hasta ahora. O sea, ni siquiera 2/3 de los 50 estados. O bueno, más o menos por ahí, un poquito más de 1/3. Dice, estamos encontrando decenas de miles de no ciudadanos en las listas de votantes, cientos de miles de personas fallecidas en las listas de votantes y registros duplicados, entre otros, lo dijo Dillon. La investigación federal dice que ya ha demostrado que decenas de no ciudadanos han emitido sus votos en elecciones federales. El Departamento de Justicia ahora está persiguiendo a 29 estados más mediante demandas para obtener sus registros de votantes y determinar si están cumpliendo con la ley federal. Como lo había informado, este es un informe de Gateway Pundit, durante años sobre estos registros electorales sucios y elecciones robadas, esta es exactamente la podredumbre sistémica de la que hemos estado gritando, mientras los demócratas y los republicanos pusilánimes pretendían que todo estaba bien. En el programa de Steve Bannon, War Room, John Solomon conectó cada punto y dejó en claro por qué cada senador estadounidense necesita esta información ahora mismo, antes de la votación programada sobre la popularísima ley para salvar a Estados Unidos. Bueno, ¿se da cuenta? Al mencionarle también esta semana, ayer creo, le había puesto, hace 2 días, le había puesto esta información de heritage.org, donde los registros no mienten. No son 10, no son 100, son miles de personas que han votado o que han sido denunciadas. Ha habido un proceso de investigación mediante la Fiscalía y también hubo un juez que ha determinado sentencia por fraude electoral. O sea, no le estoy hablando de numeritos inventados o de denuncias falsas o denuncias sin pruebas, como lo ha venido diciendo desde el 2020 AP y el resto de los principales medios de comunicación. No. No le estoy hablando de denuncias. Le estoy hablando de sentencias por fraude electoral. A esto debemos añadir que un informe de la Federación para la Reforma de Inmigración estadounidense indica que son casi 19 millones de inmigrantes ilegales que ya están viviendo en los Estados Unidos.
Desde nuestra estimación de diciembre de 2020, la población de inmigrantes ilegales en Estados Unidos ha crecido 4.1 millones a 28.2%, lo que refleja una ola de inmigración ilegal sin precedentes durante la administración Biden. Lo ha dicho este grupo FAIR, que por sus siglas significa Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense. Escuché los datos. La cifra más alta aumentará la presión sobre los líderes republicanos y el presidente Donald Trump, quienes están siendo presionados por intereses empresariales para que revoquen la popular deportación de todos los inmigrantes ilegales. Sin embargo, las deportaciones son populares y beneficiosas para los estadounidenses durante el periodo previo a las elecciones intermedias de 2026. Los comentarios ambivalentes de los miembros del Partido Republicano no dicen si van a reducir la aplicación de leyes contra una enorme población de inmigrantes empleados y no violentos. Sin duda, tuvimos un pequeño contratiempo con algunos votantes hispanos y latinos porque se consideró que algunas medidas de control migratorio eran excesivas. Bueno, esta es una declaración que lo hace Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes. El 10 de marzo hizo esta publicación, pero la buena noticia es que estamos en un proceso de corrección de rumbo. El senador Mark Wayne Mullin, republicano de Oklahoma, es el nuevo jefe de Seguridad Nacional, se opone a cualquier amnistía para los inmigrantes, pero ha sido ambivalente sobre su política de deportación preferida. La población de inmigrantes ilegales se suma al enorme flujo anual de aproximadamente 800,000 inmigrantes legales y la población residente de aproximadamente 2.5 millones de trabajadores con visas temporales para empleos administrativos, manuales y de temporada. El grupo FAIR explicó por qué su estimación es mayor que las estimaciones proporcionadas por los grupos que favorecen a la inmigración. Los 18.6 millones de FAIR incluyen a varios cientos de miles que ingresaron ilegalmente al país, pero a quienes el SAR fronterizo pro-inmigración del presidente Joe Biden les dio documentación temporal. Además, la Oficina del Censo cambió la forma en que se cuenta la población migrante durante el mandato de Biden. Por donde usted lo vea, estos datos a mí me parecen muy relevantes. Este dato nos dice a nosotros que ahora estamos hablando de 19 millones. Y esto, digamos, de una oficina que lo ha podido contar. A esto hay que hacer extrapolaciones. Porque si oficialmente se reconoce que han entrado 10 millones de inmigrantes, otros dicen que son 14, pero vamos a bajarle un poquito la cifra por estimación. 10 millones de nuevos inmigrantes. Y el reporte último de 2019 indicaba que ya habían 13 millones de inmigrantes indocumentados esperando por algún tipo de estatus legal trabajando aquí en los Estados Unidos. Vamos a decir que esta cifra más o menos se aproxima, porque 19 millones de inmigrantes, pues más o menos ya se va acercando a los 24 millones que más o menos se podría ver. O igual, mantengamos la cifra en 20 millones. Mucha gente tal vez no se ha preguntado. Pero son 20 millones que también ahora están succionando dinero de los contribuyentes. ¿No me lo cree? Mire, le voy a contar. Este dato, que no es de hace mucho, debe ser un poco más de un mes, el 5 de febrero, dice: el 61% de los hogares encabezados por inmigrantes ilegales recibían asistencia social en 2024. Esto según el Centro de Estudios de Inmigración. Más del 60% de los hogares encabezados por inmigrantes ilegales y el 51% de los hogares de inmigrantes legales recibieron algún tipo de beneficio social en 2024 en comparación con solo el 37% de los hogares de ciudadanos nacidos en el país que recibieron beneficios de los contribuyentes. Esto es el informe que da el Centro de Estudios de Inmigración. El estudio pinta un panorama preocupante del uso de la asistencia social tanto por parte de inmigrantes ilegales como de ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Si queremos evitar el uso excesivo de la asistencia social por parte de los inmigrantes nacidos en el extranjero en el futuro, adoptar un sistema que seleccione a los inmigrantes en función de su educación o habilidades aumenta considerablemente la probabilidad de que obtengan mayores ingresos y no necesiten asistencia social. Bueno, entre las recomendaciones que nos parece que son importantes de este estudio, yo creo que lo que hay que ver son los datos. Porque el dato es el que mata el relato.
Más del 60% de los hogares encabezados por inmigrantes ilegales y el 51% de los hogares de inmigrantes legales han recibido algún tipo de beneficio social en el 2024. Ahora, estamos hablando con esta cifra presentada de 20 millones de inmigrantes, ¿verdad? Vamos a manejar, en vez de 24, 23, 22 o 19, vamos a manejar esa media de 20. Si de 20 millones de inmigrantes, el 60% ha venido a recibir algún tipo de beneficio social, recuerde, el Estado no produce nada. El Estado o el gobierno se puede decir que es generoso, pero no porque lo sea. No. El Estado se puede mostrar como generoso solo porque existe dinero que dan los contribuyentes, o sea, nosotros. El problema con estas contribuciones, o más bien con este asistencialismo, es que se crea un paternalismo estatal. Ese mismo paternalismo estatal del cual huyen cuando salen, por ejemplo, venezolanos, cubanos y cualquier otro que escapa del socialismo. Entonces ahí vienen las grandes contradicciones. Estos inmigrantes no son los mismos que hasta hace unos 10 años, 20 años venían a trabajar y buscar una oportunidad. Estos nuevos inmigrantes han venido directamente a ver qué le pueden solucionar al Estado. 60% es una cifra bastante alta. Imagínense, hablemos de poblaciones. No sé, pero más o menos creo que la población de Costa Rica está por los 3 millones. Y que por ahí seguramente El Salvador está rondando, me imagino que por ahí también. Y así cuando usted va sumando, vaya viendo. Si se tratara de comparar con países, por ejemplo, Bolivia. Bolivia tiene apenas 11 millones de habitantes. Quiere decir que nosotros, si estuviéramos hablando de una cantidad de 20 millones de inmigrantes, le estaríamos pagando cualquier tipo de asistencia a más o menos 11 millones. Vea esa proporción. ¿A cuántos países estaríamos manteniendo? Pero lo peor es que esta gente pues no está recibiendo desde ahora. Muchos han venido directamente desde el 2021 a ver todo lo que le pueden sacar y cuánto dinero no le han sacado. Y estos demócratas todavía están haciendo pulsetas políticas en el Congreso para seguirle dando asistencialismo a todos estos demócratas, a todos estos inmigrantes indocumentados. Y la desproporción es que ahora, claro, como durante la administración de Joe Biden, han llenado todas las aplicaciones, todas estas organizaciones sin fines de lucro, pues toda la plata se va más para estas organizaciones que están directamente para trabajar con los inmigrantes ilegales. Y entonces cuando ya toca hacerle, por ejemplo, al ciudadano, a los nuestros, los que son americanos que han nacido aquí o igual se han nacionalizado o que tienen, de estos que se han nacionalizado, tienen sus hijos, pues mucha de esta ayuda ya no les llega a ellos. Y ahí es donde tenemos que tener un poco más de conciencia. Por eso le digo, mucha gente, y yo creo que necesitamos gente buena. Necesitamos estos buenos samaritanos que quieren salvar el planeta, quieren ayudar a los desposeídos, quieren dar una mano a todos aquellos que vienen perseguidos o buscan asilo. Y está bien, necesitamos gente buena en todas partes. Pero seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Es bonito ser un Robin Hood del siglo XXI que dice que le va a robar a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Sí? Tal vez en el papel eso suena bien. Hasta en las redes sociales usted puede quedar bien haciendo su lucha y su defensa por los inmigrantes ilegales. Pero siempre es fácil hacer caridad con dinero ajeno. Todo sale de nuestros bolsillos, de nuestras contribuciones. Si usted, buenito, buen samaritano, gente de bien, quiere ayudar a estas familias de inmigrantes ilegales, hágalo con su dinero. No lo dude, sea buena persona, llévelo a su casa. Ahí cuando vea una familia de 2, de 3, que tenga 2, 3 niños, llévelo a su casa. Con su dinero páguele la alimentación, páguele el vestimento, dele para su transporte y también dele un techo.
tiene la gran oportunidad de ser una gran persona y un ser humano. Es más, sáquese selfies, póngalo en las redes sociales, muestre que realmente usted es congruente con lo que dice y lo que hace. Pero ya no haga que nuestros impuestos vayan y beneficien a otros y que también no se priorice a quienes realmente se necesita acá y quienes son los ciudadanos americanos. Y por ciudadano americano no estoy diciendo solamente a la gente blanca. En general, nosotros de los hispanos tenemos hijos nacidos acá y que seguramente pueden recurrir o necesitar esta asistencia económica. Yo le había comentado en uno de mis programas. Ciudadana americana, con su hija nacida aquí en los Estados Unidos, viviendo allá en Virginia, con una discapacidad, con un cierto grado de síndrome de Down. Incluso siendo americana, teniendo una discapacidad y siendo la mamá soltera, no le pudieron ayudar. ¿Qué le parece? No habían recursos. ¿No le indigna? ¿No le molesta? Y no es una persona blanca, anglosajona, no. Hispana, de las nuestras. Y como ella, seguramente muchos otros que terminan con la puerta cerrada y no pueden encontrar ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque ya se lo han gastado en otros. Los recursos se lo han gastado en esta inmigración irregular. Hay que hacer conciencia. Hay que hacer conciencia. Y también reflexionemos sobre cuál es el país que queremos para nosotros y nuestras futuras generaciones. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.